Buenos días, bienvenidos a esta quinta mesa del Congreso Mutis de este año, en la que vamos a hablar sobre el teatro aplicado. Estamos aquí con Sara Torres Pellicer y Cesca Vela Carmona, que nos van a hablar sobre el teatro aplicado. Vamos a primero escuchar las dos ponencias y al final vamos a tener unos minutos para preguntas y debate con el público. Así que voy a empezar presentando a Sara, que es doctora en estudios teatrales por la Universidad de Alcalá y profesora de arte dramático por la Universidad Nacional de Cuyo. Se especializa en inteligencia emocional en la Universidad Camilo José Cela y es coautora de 2 libros sobre pedagogía teatral e investigadora en educación artística. Publica artículos sobre teatro y educación en revistas especializadas y participa en numerosos congresos y jornadas. Es profesora en el grado en Artes Escénicas y en el máster de Interpretación Audiovisual en TAI, Centro Universitario de Artes, Universidad Rey Juan Carlos. Imparte también seminarios de grado y de posgrado en educación artística en Argentina. Y hoy nos va a hablar sobre el teatro aplicado a la educación, enfoques pedagógicos del teatro como asignatura obligatoria en las políticas educativas en Argentina. Sara, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por aceptarme en este espacio para difundir un tema que me apasiona y al que he dedicado toda mi vida, que es el teatro en la educación. Voy a compartir mi PowerPoint. Esta ponencia es un resultado de una investigación que he realizado en Argentina, porque vengo de un país en donde el teatro está como una asignatura curricular dentro del sistema reglado, obligatorio. Esto ocurre desde el 88, a ver si soy capaz de pasar, ahí está. Desde el 88 que en una provincia, Mendoza, que es una de las 24 provincias de Argentina, surge la primera ley, la primera reforma laboral, en donde incorporan al teatro como asignatura. Una reforma nacional posterior, del 93, la Ley Federal de Educación, la incorpora dentro de todo el país, y la última reforma educativa, que es la Ley de Educación Nacional del 2006, le da una posición estratégica a la educación artística y incorpora al teatro dentro de ese área en nivel inicial, medio y educación superior. Entonces, en esta investigación me propuse ver si cada reforma educativa había impactado en el modelo pedagógico y didáctico del teatro como asignatura. Para esto, tuve que poner en comunicación diferentes ámbitos científicos. Por un lado, la pedagogía, para identificar diferentes enfoques pedagógicos, la política educativa, la educación, postulados pedagógicos, la educación artística y el teatro. Me interesaría empezar hablando acerca de qué es un enfoque pedagógico. El mapa de la educación artística es muy complejo debido a la cantidad de contextos sociales y educativos en los que se desempeña, pero hay un consenso académico en que la educación artística forma parte indispensable de la alfabetización del siglo XXI, la que reclama el siglo XXI. Entonces vamos a ver que depende de la concepción que se tenga del arte y de la educación, el enfoque va a ser uno o va a ser otro. ¿Qué es un enfoque? Un enfoque es cómo se ponen en juego los 3 ángulos del triángulo didáctico. Por un lado, ¿cuál es el sujeto de aprendizaje? ¿Cuál es el ciudadano que queremos formar? Por otro lado, ¿cuáles son los conocimientos que se seleccionan para que estén dentro del currículum? Por eso es muy importante que dentro de ese recorte se priorice el arte y no las disciplinas hegemónicas como las matemáticas o la lengua, por ejemplo. Y el tercer ángulo sería cuáles son esas prácticas pedagógicas. Ese triángulo va a determinar cuál va a ser el enfoque que se tenga de cualquier asignatura, pero en este caso del arte.
vamos a identificar dos grandes enfoques históricamente. Por un lado, la educación por el arte, que surge en los años 40 como una reacción a las pedagogías tradicionales verticalistas y están apoyadas en teorías como la de Red, como la de Dewey, con el arte como experiencia, la de Lowenfer con la naturaleza creativa del niño, y apoyadas por muchas escuelas, Montessori, Waldorf, es decir, muchos esquemas que vienen a revolucionar, y es una pedagogía humanista en sí misma. Y el otro gran enfoque es la educación para el arte, que podemos identificarla en la década 70-80, un enfoque que empezó siendo anglosajón en California, con la famosa DBAE, la disciplina basada en la educación artística, que dice que el arte es un campo de conocimiento en sí misma, que tiene contenidos y procedimientos propios, y que no debe ser utilizada como subsidiaria de otros contenidos curriculares. Luego me he basado en un estudio que realizó la doctora Bamford a principios de siglo y que se publicó en el 2009, un libro que os recomiendo, que se llama El factor wow, el papel de las artes en la educación, un estudio internacional sobre el impacto de las artes en la educación, en la que participaron 140 países del mundo occidental, y esta investigadora publicó como resultado de esa mega investigación, en síntesis, 8 enfoques predominantes dentro de esa diversidad. Ya os podéis imaginar, no sé si mencioné que esto había sido un encargo de la UNESCO. Entonces, ella dice que predominantemente hay 8 enfoques. Uno, el arte tecnocrático, que se basa en las destrezas y en los tecnicismos y está vinculado al mundo del trabajo, lo que se dirían los oficios artísticos. El segundo, el arte infantil, que está apoyado en el aspecto lúdico y de libre expresión del arte. El número 3, el arte como expresión, que potencia la creatividad, la libre expresión, son estos dos enfoques expresivistas del arte. El número 4, el arte como cognición, apoyado en todas las teorías de la neurolingüística, de las inteligencias múltiples de Gardner, de los estadios evolutivos de Piaget, de Vygotsky. La 5, el arte como respuesta estética, que es educar la sensibilidad y la apreciación para desarrollar los estímulos que producen la experiencia estética en el ser humano. El número 6, el arte como un lenguaje comunicativo. Esto está influenciado por los enfoques estructuralistas y semióticos rusos. El número 7, el arte como un agente cultural, influenciado por toda la teoría marxista y el encuadre sociocrítico de contextualizar las manifestaciones artísticas. Y el último, el arte en la posmodernidad, que, bueno, es lo que inunda actualmente cualquier campo científico y que habla acerca de los microrrelatos, la importancia de la diversidad y la inclusión. Y después de la revisión bibliográfica específicamente del teatro en la educación, inferimos que hay cinco enfoques predominantes. El primero, el teatro como herramienta didáctica. Esto es dentro de las pedagogías innovadoras, utilizar técnicas ludodramáticas para trabajar sobre otros contenidos curriculares. El número 2, el teatro para la expresión y la socialización, que es tiene que ver con enfoques de los 70, en donde se usa el teatro para la desinhibición, el trabajo grupal, la educación de valores, etc. El número 3, el teatro favorecedor del pensamiento divergente, parte de estudios de la neurociencia que habla acerca de la importancia de la percepción creativa, de las estructuras cognitivas previas ligadas a funciones mentales, como la memoria, la formación de conceptos, es decir, que el arte también fomentaría este tipo de procesos que no sucede en otros campos del saber. El número 4, el teatro como lenguaje artístico comunicacional,
dice que el teatro se comporta como un lenguaje de signos y que comparte esta mirada de un emisor, un receptor, y el teatro sería como un mensaje que se porta como otros lenguajes, como cualquier idioma, por ejemplo. Y el último, el teatro como práctica artística contextualizada, que es el más contemporáneo y es donde se diría que el teatro básicamente es un arte, antes que nada, antes que un lenguaje, antes que una herramienta, es un campo del saber con contenidos en sí mismo y que es muy importante que sea leído siempre en su contexto de producción. Entonces, vamos a pasar ahora a mínimamente diré que en esta investigación se han utilizado 3 fuentes. Por un lado, la revisión de los documentos curriculares, que eran más de 300, porque son 3 reformas. Luego se realizaron entrevistas a los que redactaron los currículums de área artística y de teatro en las 3 reformas, y se realizaron encuestas a profesores de las 3 generaciones, de la reforma del 88, del 93 y del 2006. Se produjo, bueno, un procedimiento de triangulación de datos y se obtuvieron los siguientes datos. Por un lado, vemos que la educación artística está absolutamente vinculada al contexto político y social de cada año y de cada reforma, por lo tanto también al color político de los que hicieron estas reformas. Segundo, respecto de la concepción del arte premoderna y moderna, vemos que la cultura en ese momento estaba asociada a mecanismos de poder y de exclusión de clases sociales. La idea iluminista sostiene que el arte es para unos pocos con talento y que solo algunos productos artísticos son valiosos por encima de otras manifestaciones llamadas populares. De ahí el término bellas artes, que da cuenta de la mirada elitista del arte, que pone el acento en la transmisión de técnicas y en el desarrollo de destrezas. Algunas de estas propuestas curriculares, aunque hablan de educación artística, solamente se centran en la música y en las artes visuales, y desde esa mirada de bellas artes. Luego, en relación a la concepción contemporánea de la cultura y del arte, diremos que el concepto contemporáneo la define como modos de percepción, creencia, valoración y comportamiento de un pueblo construidas por influencias del entorno, del sistema económico y de los medios de producción. Esta es la concepción que nosotros consideramos que tiene que estar presente en la educación artística, porque debe considerar tanto la producción de un objeto artístico, un libro, una película, una obra de teatro, y por otra parte la potencialidad que tienen esos objetos de construir valores e identidades, favoreciendo oportunidades para que cada persona construya sus modos de sentir, pensar y actuar. En relación a la diversidad cultural, diremos que pasa a ser un tema central en la educación. La globalización rompe todas las barreras del espacio y del tiempo y nos pone en contacto con una gran cantidad de información y de conocimientos de muchas civilizaciones y grupos humanos. Y si por cultura entendemos algo vivo y dinámico, ya nadie puede hacer referencia a comunidades homogéneas, porque la construcción de lo identitario supone que cada grupo pueda afirmar su identidad sin herir la diversidad. Diremos también que la educación artística debe posibilitar a las personas elaborar marcos culturales con elementos compartidos. Y entonces su función resulta imprescindible para el logro de un objetivo fundamental de la educación del siglo XXI, que es la inclusión social y la construcción de una ciudadanía plural y que se pueda vincular al mundo divergente y laboral. Y finalmente diremos que aunque se han realizado muchísimos avances en todos los países, la educación artística sigue teniendo una posición absolutamente marginal en los currículums. Y ahora, en relación a nuestra pregunta de investigación, si las políticas educativas habían impactado en el modelo didáctico de la asignatura, diremos que sí. La primera reforma del 88 utiliza este enfoque. El teatro es un instrumento para la expresión y la educación en valores.
mientras que el modelo número 2 de la reforma del 93 utiliza este enfoque. El teatro es un lenguaje artístico comunicativo. Y la última reforma del 2006 dice que el teatro es una manifestación artística contextuada. ¿Qué implicancias tiene esto en diferentes categorías de análisis dentro de la asignatura del teatro? En el modelo número 1 vemos que la educación artística es la educación por el arte y su enfoque pedagógico corresponde a la escuela activa, en donde se tiene un enfoque expresivista del arte. El docente tiene la función de educar emocionalmente a través del teatro. La propuesta metodológica que prima es el taller de teatro. Y en el teatro como asignatura vamos a tener contenidos en relación a este enfoque como la socialización, la libre expresión, el respeto por los demás, el trabajo en equipo, el aspecto lúdico de todas estas prescripciones. En relación a la segunda reforma, ya pasamos a un modelo totalmente diferente. En educación para el arte se trata de identificar cuál es el alfabeto estético, específicamente, de educar para que el lenguaje artístico tenga entidad en sí mismo y no esté subsidiando a otros contenidos curriculares. Entonces, vemos que el rol del docente es alfabetizar estéticamente, y en los contenidos del teatro como asignatura vamos a tener elementos pues, del lenguaje, del código teatral, y vamos a tener elementos de la comunicación y de la semiótica, en donde es muy importante aprender a apreciar estos mensajes estéticos conociendo cuál es el lenguaje específico del arte. Y finalmente, en la última propuesta, en la última reforma, que es la que tiene vigencia ahora, que tiene el enfoque más contemporáneo e integrador, educación para el arte contextuadamente tiene que ver con la importancia del constructivismo social, de las lecturas postmodernas acerca del arte, de valorar los contextos microartísticos para que tengan una relevancia macro. El docente es un mediador cultural, podríamos hablar mucho sobre esto, pero bueno, menciono a todas las teorías de Vygotsky. Y entonces en el teatro como asignatura va a tener muchísima importancia el contexto de producción de un producto teatral, para que su lectura tenga sentido siempre y cuando tengamos en cuenta cuál es su contexto de producción. Y cierro con las conclusiones en relación a este enfoque al cual adhiero también, diciendo que este enfoque de alguna manera integra y supera a los enfoques anteriores. Y en este sentido es, además del más contemporáneo, el más holístico. Holístico porque integra todas las dimensiones del alumno y acepta que los hechos humanos son complejos y difícilmente abordables desde un solo ámbito disciplinar. Y contemporáneo porque considera que las culturas se entremezclan y solapan, dando lugar a un mundo que es dinámico y es cambiante. Este enfoque didáctico integra al arte como un campo de conocimiento y la vincula siempre a la interpretación crítica de la realidad sociohistórica y a la producción de una cultura identitaria. Promueve aprendizajes que ejercen habilidades del pensamiento que no se trabajan en otros campos del conocimiento y entrena a los alumnos en la adquisición de gramáticas singulares y en la codificación de mensajes estéticos. De esta manera contribuye a la organización de formas mentales más estructuradas y habituadas a la construcción de pensamientos útiles para aprender la realidad. La educación artística, desde este enfoque, consideramos que tiene mucho que aportar dentro de los sistemas educativos, porque promueve posibilidades de conocer, de apreciar y de transformar situaciones de conflicto y formas críticas y proactivas de vivir en sociedad. Y en definitiva, promueve la construcción de un mundo más justo y más solidario.
Esto es todo. Muchas gracias, Sara, por esta presentación muy curiosa. Luego ya abriremos el debate y seguro que habrá más preguntas sobre el tema. Y ahora sí, un aplauso así desde lejos. Y ahora pasamos a Cesca Vela Carmona, que es docente de secundaria de Ciencias y Artes Escénicas. Es investigadora y doctoranda sobre teatro y educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un máster universitario en estudios teatrales y un máster en coaching, y también es directora de la compañía Onset Teatre del Instituto Valbona d'Anoia. La palabra és tuya, Cesca. Pues gràcies, salutacions, jo parlaré en català. ¿Vale? I en primer lloc vull agrair a l'organització l'oportunitat que ens brinda com cada any, no? D'exposar les experiències i d'escoltar-les, que per mi és un plaer perquè és com un ambient fresquet, no? Perquè jo em vinculo al teatre amb els meus adolescents i aleshores són adolescents i entrar en aquest món també de la investigació doncs, és molt gratificant per mi. Els participants bueno, vaig a compartir, ¿vale? I així és, a veure, compartir. Vale, ya sé que el Alberto me dirá que estoy... Vale, ya lo tengo. ¿Me podéis comprobar que sí que se ve? Perfecto. Vale, pues els participants en la investigació són adolescents de l'Institut Vallbona d'Anoia. És un centre molt petit de la comarca de l'Anoia, amb uns 180 alumnes aproximadament, de primer a quart de l'ESO. Per tant, treballo amb edat compreses entre 12 i 16 anys. Malgrat que les arts escèniques no són obligatòries, desafortunadament no com en Argentina, que ja ens agradaria que nosaltres també passés això, no són obligatòries, però nosaltres en el nostre institut estem abogant per participar i treballar a tots els nivells, de primer a quart de l'ESO. Aleshores és el treball que fem en Exoactuem, li hem posat aquest nom, en el que experimentem els adolescents trepitjar l'escenari de qualsevol manera, pot ser interpretació o fent altres coses. A primer de l'ESO tenim el joc dramàtic, a segon treballem catarsis emocional, a tercers oficis teatrals i a quart de l'ESO, aquesta sí que és de modalitat, que és arts escèniques i dansa, que no tots els instituts oferten, però el nostre sí que l'està ofertant. Aleshores nosaltres iniciem amb aquest alumnat del 2020-2021 unes connexions perquè veiem que és un alumnat que té un perfil amb una dislèxia molt aguda, hi ha TDAHs i altres etiquetes que ja sabem que el teatre difumina i aleshores que sabem que és un espai d'inclusió i on l'alumnat troba sempre el seu lloc. El grup està format per 14 alumnes, tenim 14 alumnes, 7 nois i 7 noies, un 65% amb una bona predisposició per treballar i la resta han elegit la matèria perquè les altres no els convencia. Però jo els dic que són alumnes efímers, són alumnes que es prenen el teatre en el moment present, que realment és el que interessa, en el moment present, però no són capaços de planificar més enllà en l'espectacle. I aleshores comporta que tot allò que sigui esforç no els atrapa. Aleshores, com atrapo aquests adolescents en la meva investigació-acció que fem a l'aula? Doncs a través de les improvisacions, evidentment, els jocs amb els adolescents, que ells experimenten, intercanvien i experimenten canvis, els coneixements de noves tècniques, pot ser treballar a objectes o treballar nous autors i nous referents, i propostes també amb altres companyies que no siguem nosaltres. On es realitza tot això? Es realitza en un espai creatiu, que és el que hem vist abans. Al centre disposem d'una aula sense cadires, amb un teló o un focus, perquè puguin expressar-se corporalment de manera còmoda i professional, perquè és molt important els espais. Quan les persianes s'abaixen, apareix els focus i apareix una màgia que els envaeix. Recentment, a més, hem instal·lat al centre, en el pati, una tarima que al costat de les grades, tenim unes petites grades, que poden treballar espectacles a l'exterior.
Són joves que proposen, ells proposen les improvisacions, però moltes vegades s'esgota i aquí és quan nosaltres li hem d'aportar nous coneixements. Quin és el problema que jo he detectat en el centre? Pues que gran part dels nostres joves, pel context sociocultural i socioemocional, abandonen els estudis postobligatoris. De fet, hi ha un percentatge considerable d'alumnat que abandona abans d'acreditar el curs. Poder acompanyar els adolescents dins de l'àmbit artístic tan poc explorat per ells i aportar-los nous referents culturals i persones reals que estan treballant en l'àmbit artístic, el que fa és afavorir-los i obrir els ulls a noves realitats i possibilitats que ells no contemplaven. Amb el projecte que estem proposant aquí, que és el Connecta't Molière, tenim diferents objectius. Un, apropar la cultura teatral als joves per la millora de capacitats i competències. Visualitzar espectacles i experimentar en l'actuació on els adolescents són els protagonistes i afavorir la comunicació amb el món professional artístic per a que l'alumnat pugui descobrir nous camins o professions possibles dins del món artístic. Pot ser interpretació, direcció, il·luminació, música, caracterització de personatges, etc. Ens basem en metodologies inspiradores com l'Ara Art de la Generalitat, que ara està apostant per ells, és un programa d'innovació pedagògica per fomentar i posar en valors projectes artístics. En el Mercat de les Flors també treballen en el projecte Tot Dansa, en el TNC, en el projecte Actuem, que apropa cultura, o Deslimita, que és teatre social. Són projectes superinteressants, però en la capital, sempre en la capital. I nosaltres, en les zones comarques, no tenim totes aquestes possibilitats. Anoia és un poble petitó, la Vallbona d'Anoia, que no té ni programació teatral. Hem d'anar a 15 quilòmetres més enllà, que és a Igualada, en la que allí sí que disposen de dos teatres que tenen una programació estable. És el Teatre Ateneu, que és municipal, i l'Aurora, que és una sala privada. Per tant, també tenim diverses companyies al costat de proximitat d'allí de l'Anoia, com Teatre Nu, els Farres Brothers, o l'Actor Valentí, que també té la seva companyia, el Príncep Tantilao, i Terra Teatre. Afortunadament, nosaltres tenim 3 famílies, en el nostre centre, mira que és petit, 3 famílies que es dediquen al món artístic. I llavors vam contactar amb elles, els vam enviar diferents propostes per a que poguéssim nosaltres assistir a espectacles, per veure espectacles o el procés de creació. I la veritat és que ens van contestar que sí i aleshores ens vam posar en contacte amb ells per poder començar a fer el Connecta't Molière, per impulsar la cultura, el llenguatge artístic i la creativitat de l'alumnat. Es connecta, primer que tot, connectem amb una exalumna. Aquesta és la companyia que ens va dir que sí, que és Terra Teatre, que posteriorment parlarem. Aleshores es va treballar primer amb una exalumna per vincular, perquè veguessin que el teatre és superimportant i que n'hi ha una sortida. I aquesta alumna està fent un treball de recerca, ella està fent el batxillerat artístic i va connectar amb ells perquè, clar, la coneixien i els va proposar a fer diferents dinàmiques per donar-li importància al teatre. Posteriorment es van crear diferents personatges, van teoritzar, no teoritzo amb llibres, sinó que busquem les maneres per a poder atreure. Ja he dit que el perfil de l'alumnat és fora tot el que siga lectura. Els hi costa moltíssim, tenen moltes dificultats, no tots, però n'hi ha molts. I aleshores es neguem rotundament. Aleshores, a partir de targetes i diferents tècniques, introduïm la teoria del teatre, els oficis teatrals, les parts d'un teatre, la investigació sobre Molière, perquè nosaltres ens centrem en Molière. I a més també interaccionem, fem que puguin interaccionar aquests alumnes de quart amb alumnes de primer, perquè veguin la relació de grans, jo soc gran i jo te dono consell, i ells, grans, després li donen els consells als altres professionals. Aquí es veu com... No sé si se sent molt, però és... Pràcticament està bastant desaprofitat
i que no tingueu por a vindre cap aquí, que no mengeu ni res. Vale. Aquí es veu com els adolescents de quart de l'ESO, mireu que està tot en pandèmia, tots amb mascaretes, val? Però els adolescents els hi estan explicant i els estan donant consells als de primer de l'ESO. I clar, ells els veuen com embobats, han dedicat el seu temps a estar amb nosaltres. No se'l sabia, però està molt bé y os falta, claro, como no trabajo en público, pues supongo que no aixequeu bé la veu. Vale, simplement era perquè veieu com interaccionen i com funciona. No? Aleshores, nosaltres vam començar a treballar Molière perquè la companyia Terra Teatre també estava treballant Molière, que era estan fent una adaptació del Malalt Imaginari, que es diu La farmaciola del malalt imaginari, i nosaltres vam començar a treballar Les dones sàvies. Vam començar la lectura, però, ja és el que dic, molt adaptada, doblant personatges, però els alumnes no acaben d'enganxar-se al text, els hi costava. Per això vam demanar, després de tots els assajos i les lectures, vam demanar a l'actor Jordi Herbàs, que és de la companyia Terra Teatre, que vingués i ens expliqués i que ens apropés una mica el text a escena. De aquesta manera, amb tu, com a president del govern de no sé quin país. I simplement el que vam fer és vam proposar escenes i vam jugar i vam treballar a les improvisacions. Abans d'anar a l'espectacle d'aquesta companyia, a veure això, sempre els hi passo aquest treball. Aquest treball és, abans de l'espectacle, anem a contextualitzar aquesta obra, de què va l'espectacle, la dramatúrgia, la direcció, perquè es contextualitzen. Després, dins de l'espectacle, jo els dic, escolteu-vos, escolteu què és el que sentiu, què s'està removent, quin tipus d'espectacle i què us estan proposant, què, com, per què i per a què, ja ho sabem, és el típic. O durant l'espectacle, no sols quedeu-vos en aquestes emocions, sinó quedeu-vos també en quin atretxo estan utilitzant, quin vestuari, quin espai sonor, quina il·luminació, perquè tot això els ajudarà o a fer una crítica teatral o a parlar de l'espectacle, no sol m'ha agradat o no m'ha agradat, que moltes vegades es queden en aquesta part, sinó que puguin dir quin tipus d'espectacle, quin ritme n'hi ha, quina dicció, quina gestualitat, quin vestuari, etc. Aleshores, abans d'anar a veure l'assaig, van fer aquesta proposta i van crear una sèrie de preguntes tant per al director com per als intèrprets. Entre elles estan com us planifiqueu, on es recull la informació, qui ha dissenyat l'escenografia. Semblen coses molt senzilles, però són alumnes que no van quasi al teatre. Potser una o dues vegades al llarg de tota l'ESO i abans no han anat. Per tant, és important vincular-los d'aquesta manera. Va ser molt interessant les iteracions que es van fer, perquè n'hi ha alumnes que sí que volen continuar estudiant, però altres no, però sí que els interessa. Ostres, com heu treballat això de les màscares? Quines dificultats teniu en aquest espectacle? Per veure les dificultats que nosaltres també ens arrosseguen, que també als professionals els hi passa. Aleshores, la interacció va ser molt, molt bonica i després, a més, totes les converses, va ser molt interessant. Passo una mica el vídeo, però és poquet. Aquí estan parlant que van fer art dramàtic a l'Institut de Teatre i justament en aquell moment sortien tota la història que va haver d'abusos de poder que va sortir en les notícies. I clar, ells estaven molt en l'actualitat i estaven preguntant si això ho havien viscut ells perquè havien estudiat a l'Institut del Teatre. Va ser interessant crear la realitat i a veure com responien. I els van donar un àmbit, com una alegria de dir, ostres, tireu endavant perquè sou joves i això es pot denunciar. Aquesta mirada de tireu endavant el futur. A més d'establir les relacions amb els actors, vam veure com anaven els focus, com anava la pinta, com baixaven les barres electrificades i tot això. A més, vam veure el teatre, com funcionava el teatre. Van interaccionar amb l'entorn i van veure quina és la capacitat, com són les cametes, on estan cada una de les característiques principals dels teatres. A més,
després de tot això, als alumnes és com li va donar com un aire fresc de tenir ganes d'assajar i crear. I diu, és que ho fan tan bé que nosaltres també hem de dignificar això. I aleshores ja es van posar molt a treballar, duplicant personatges i amb les ganes. Ja ho dic, el text no se'l sabien, però vam improvisar molt i realment va ser molt més divertit. I ells es van posar com molt bé en el paper. Aquesta interacció és necessària per poder avançar una mica més, perquè si no es queden en el que ells fan i aleshores ja normalitzen, i és excepcional el que fan, però ho normalitzen. Tot això, els instruments de recollida de la investigació de com ha anat, els he fet a partir d'entrevistes que els he fet als alumnes, sociogrames, diaris personals, diaris d'observació de la investigadora i un Padlet d'experiència en el que posen a partir d'imatges les seves experiències, que es diu el Photo Voice. En aquest sociograma, una cosa molt interessant com a resultat és que si veieu aquí baix que posa confio un problema A, aleshores es veuen molt marcat 3 subgrups, és de color verd, el de baix, 3 subgrups, com que en el grup no és que siguin molt amics, però amb el teatre, si veieu a dalt que posa en qui vull actuar, en el teatre tothom interacciona amb tothom, no es queden tan separats. L'estudi d'aquest sociograma m'ha ajudat a entendre les dinàmiques que s'estaven generant i com el teatre aquestes dinàmiques les va canviant i tothom juga amb tothom. Aquest és el Padlet d'emocions que a partir de les fotografies que ells han realitzat, després es planifica en el Padlet aquest, que és com un mur que tothom pot veure i cada un explicava el que havia sentit o alguna paraula de connexions. A més de les entrevistes que es realitzen als joves. Per què fan teatre? Què senten fent teatre? Què han descobert? Com és la relació en el grup? Quines sinergies es creen? I aleshores sentim una mica aquesta... Lo digo yo, que yo en un futur, si puc seguir estudiant teatre i que aquest institut tingui l'assignatura de teatre durant primer, segon i tercer quart, m'ajuda que en un futur, quan vagi a fer teatre, ja estigui més preparat per quan entri. Aquest alumne és un alumne que té una dislèxia molt aguda, però li encanta el teatre. I ell sempre ho diu, des que vas venir jo estic atrapat pel teatre i ja continuarà. A més, ja l'he passat, però un alumne també explicava que no era com mates ni llengües, però realment el teatre li estava ajudant molt a sentir-se i a trobar-se ella mateixa. I simplement tanco una mica els resultats, com que el teatre és un factor potenciador de resiliència i transformador. El teatre trasllada als intèrprets i l'audiència a la catarsis, una purificació emocional que comporta la transformació de la persona. L'alumnat es sent alliberat a l'aula creativa, s'oblida dels seus problemes i gaudeix del present. El teatre proporciona un impacte positiu i els adolescents aprenen a confiar en el grup i a expressar les seves emocions. I es sorprenen dels altres i d'ells mateixos. Aprenen a admirar l'ingeni, la curiositat, la creativitat i, a més de que li ocasiona diversió. Com a conclusions, i tanco, el teatre és una eina transversal que es pot utilitzar des de la infantesa fins a l'edat adulta. No només desperta creativitat o integra els coneixements de diferents àmbits de manera transversal. També és un recurs per treballar el grup i la individualitat. El teatre és transversal. Ja inclou totes les matèries i àmbits. La inclusió d'aquest art fa que es pugui treballar a tots els nivells. En la escenografia, en visual i plàstica i en tecnologia i matemàtiques, la il·luminació física, en l'estètica, el treball corporal, quan parlem d'educació física, de biologia i física. Quan es parla d'interpretació, llengües, el to de veu, les pauses, els silencis, la projecció, les ciències socials, quan contextualitzem els personatges o els autors, la música, etc. És una eina terapèutica que ajuda a vèncer la vergonya i augmenta la seguretat i les ganes de compartir tot l'esforç realitzat. L'intercanvi en els professionals teatrals els ha fet despertar noves formes de teatre
i de veure el món teatral. Però el que realment es potencia amb el teatre és la integritat de la persona de forma holística, fomentant el grup com a ens creador i aglutinador amb objectius comuns i desenvolupant el creixement d'adolescents. Moltes vegades es vol justificar el teatre com a eina curricular disgregant-lo en diferents matèries en les que es pot treballar. La nostra visió és d'unió, és de sumar, a partir de totes les aportacions de docents, artistes i adolescents. I aquí ho deixo. Muchas gracias, Chesca, y gracias por hacer este trabajo tan importante. Me parece maravilloso. Bueno, es que incluir a los alumnos, a los adolescentes, presentarles el teatro y hacer este tipo de trabajo me parece maravilloso. Y ahora pues tenemos tiempo para cualquier pregunta, debate con el público, así que os invito a hacer preguntas. Si queréis hablar, igual poned la cámara para que os podamos ver. Y a ver si alguien tiene alguna pregunta. Que si no, voy a empezar yo. Sara, como Chesca nos habló mucho de cómo se sienten los alumnos y qué es lo que experimentan en este tipo de actividades, en Argentina, ¿tenéis algún dato sobre cómo esto afecta a los alumnos? Si ellos tienen alguna opinión sobre esta asignatura obligatoria que tienen. Sí, hay bastantes investigaciones hechas en relación al impacto que ha tenido, porque hemos tenido que defender mucho ese espacio. Han salido todos los profesores de matemáticas, de geografía, hasta los de educación física, incluso los mismos profesores del área artística, de música y de plástica, que eran como las hegemónicas de toda la vida. Cuando los teatreros entramos al sistema educativo, fue una revolución. No fuimos muy bien recibidos por el sistema porque traíamos otros modos de trabajar. Esto de, bueno, vamos a sacar los bancos, los vamos a pegar contra la pared, vamos a trabajar en el patio, hacemos ruido, nos sacamos las corbatas, las cosas, los uniformes, nos ponemos, bueno, fueron los primeros años de guerrilla, porque nos odiaban, nos querían hacerlo de toda la vida, nos querían hacer los actos escolares, hacer la obrita para el Día de la Madre, nos querían meter dentro del sistema. Los mismos profesores de música y de plástica ya estaban adoctrinados dentro del sistema. Entonces, en una clase de música estaban sentados en el banco, escribiendo pentagrama, o en la clase de dibujo estaban con los colores en la mano, pintando libritos y fichas, no tenían la metodología del taller. Entonces, cuando llegaron los teatreros, fue una revolución que ni siquiera nosotros dimensionábamos tampoco, porque estaba todo por hacer, era nuevo para nosotros también. Hubo que hacer todo de nuevo, hubo que crear carreras para formar profesionales que hicieran ese trabajo, porque nosotros veníamos del mundo del arte escénico y no sabíamos de pedagogía, no sabíamos de escuela. Fue un trabajo que llevó años y que fue progresivo y en el que se cometieron muchos errores también. Pero, respondiendo a tu pregunta, una de las cosas más importantes que hemos recibido cuando hemos hecho estudios de impacto es que hemos sacado a muchos chicos de la calle. En Argentina se trabaja en barrios muy pobres y la educación pública es muy precaria y hay un enorme porcentaje de gente que está no en riesgo de exclusión, directamente excluida. Y hay un porcentaje enorme de chicos que van a la escuela solo para comer, porque les dan la comida y porque hay un comedor. Entonces sí que hemos verificado que los espacios de arte, no solo de teatro, de música, de comunicación social, de pintura,
han captado a esos chicos y en vez de estar en la calle, están haciendo teatro, están pintando, están haciendo rap, están haciendo murga, están haciendo arte, como se puede con los recursos que hay. Pero ese, para mí, en la situación que vive un porcentaje altísimo de latinoamericanos, es uno de los mayores logros. Sacarlos de la calle y que en vez de estar delinquiendo, drogándose, perdiendo el tiempo, etcétera, etcétera, están en la escuela haciendo arte. Maravilloso, que me encanta que el arte y el teatro en concreto tenga este poder de cambiar esta situación muy, muy difícil. Gracias por la respuesta. Más preguntas, que también os podéis preguntar cosas entre sí, Sara y Cesca, obviamente. Pues para mí, Sara, es un placer tenerte y ver que lo que habéis conseguido, ojalá podamos nosotros también conseguirlo. O sea que te llamaré y haremos muchas cosas porque es esencial, ¿no? Que nosotros también, es una lucha que tenemos, muchos profesores también nos pasa lo mismo, que somos como los raros, ¿no? que hacemos ruido, que quitamos las cosas, ¿no? Pero es esencial que aparezca en la educación. Yo es que no lo entiendo. Aquí nosotros no tenemos ni en primero, o sea, nada, ni en primaria ni en secundaria. Solo en cuarto sí lo oferta el centro. O sea, que no ver nada de teatro. Es vergonzoso. Y encima luego no tenemos un bachillerato escénico, tenemos artístico. Y entonces tiene algunas asignaturas de teatro. Pero es muy triste. Entonces ya nos dices cómo lo habéis hecho. Porque... A ver, aquí en España algunos profesores estamos dando esa batalla. Ya te voy a pasar el dato de unos nodos que estamos formando. Los que tienen más fuerza son el nodo de Asturias, de la Universidad de Oviedo, a través de Emilio, bueno, un profesor que ya te diré. Vale. Y en Barcelona creo que también hay un nodo que está ahí. Estamos haciendo fuerza por todos lados. En Madrid estamos formando un nodo también. Estamos tratando de empezar a avivar ese fuego y dar esa batalla que es enorme, porque no nos olvidemos que cuando el modelo de ciudadano que se quiere formar es un modelo capitalista y neoliberal, no interesa mucho que esté el arte, no interesa nada, porque el arte es un espacio que hace pensar, que hace cuestionar, que hace revelar. Entonces no es casual que no esté. No solo aquí, ya te digo, ese estudio que mencioné antes de la UNESCO, que son 140 países, en ninguno está. Y estamos hablando de países del primer mundo, de países de desarrollo, es decir, de diversidad de países. Entonces es una batalla casi quijotesca, pero bueno, hay que darla. Hay que darla y cada uno, lo que tú haces, Chesca, con tus alumnos es muchísimo, es notable. Ojalá hubiera muchos profes como tú que desde su espacio asumieran ese compromiso y hicieran esa tarea, porque es titánico lo que haces tú con esos chicos. Es maravilloso. Y es un esfuerzo enorme. Es más fácil tenerlos quietitos estudiando y leyendo libros. Es mucho más cómodo, que es lo que hacen la mayoría. Sí, Ana, sí. Sí, yo voy a pedir información de algo a Sara sobre los nodos de los que has hablado, porque yo soy valenciana y bueno, participo de manera tangencial en un proyecto que ahora se llama Trobada de Teatre Jove. Empezó como un proyecto asociado a una sala de teatro independiente que se llama Inestables por la Educación. O sea, perdón, la sala se llama Espacio Inestable y uno de los proyectos de la sala, pues es una sala como compañía también, centro de creación. Uno de los proyectos que se llamaba originalmente Inestables por la Educación y que consistía en empezar a hacer unas jornadas con institutos, con gente como Chesca, ¿no? Que trabajaba con grupos de alumnos, entonces se los llevaba al teatro, representaban.
Bueno, eso fue como creciendo. En este momento la pandemia lo tiene suspendido, pero desembocó en una trobada de teatre jove que duraba una semana o 10 días, donde un montón de docentes hacíamos talleres súper diversos con ellos, entonces venían, se intercambiaban, o sea, venían de diferentes institutos y las chavalas y los chavales se intercambiaban en grupos mixtos y elegían, bueno, yo creo que a lo largo de la semana, pues si ofertábamos 8 o 10 talleres, pues cada uno hacía 4 o 5, ¿no? Algo así. Y luego representaban sus obras, había coloquios. Bueno, se acabó creando algo muy bonito, apoyado por la Generalitat, por el Instituto de Juventud y tal. Bueno, entonces a mí me gustaría mucho, aunque yo no he venido al Congreso como trobada de teatre jove, pero me gustaría mucho como poneros en conexión y especialmente Claro. me ha interesado esto de los nodos, ¿verdad, Sara? Porque a lo mejor, Sí. porque en Valencia hay un nodo, en realidad. No se llama como nodo, no sé si participa, pero lo hay. Mira, te estoy poniendo en el chat mi email Por favor. para que me escribas. Entonces, yo os mando información de los nodos y también de una revista que tenemos, que hemos sacado, que se llama APES, que es sobre teatro y educación. La hemos creado hace dos años con gente del País Vasco, con gente de Asturias y gente de Madrid y gente de Valencia. Chema Palanca de Valencia está en APES. Chema No, Palanca. puede ser. Chema es del máster, Sara. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Claro, pues esto es un grupo vinculado al máster, que sale del máster, pero bueno, a lo mejor están informados, ¿eh? Yo estoy haciendo una mediación que ya está hecha. No, Pero ninguna mediación está de más. por Ninguna eso está de digo, más. nunca, jamás. No. Generar vínculos, Porque jamás. justamente le comentaba a Chesca antes de que abriéramos el espacio al público que me gustaría que Chesca escribiera un artículo sobre la experiencia que ella está haciendo como docente de teatro con adolescentes para esta revista, porque hemos creado una revista de teatro de educación en español o en valenciano o en catalán o qué sé yo, porque las únicas que habían eran en inglés. Entonces, eran en inglés y dijimos, bueno, no existe, hay que crearla. Y bueno, ya llevamos 2 años haciéndola y nos gustaría mucho que todos los que están haciendo experiencias de teatro de educación pudieran compartir sus prácticas en esta revista. Así que ahí, por favor, Ana, escríbeme a ese mail para que estemos en contacto y yo te mande toda la información. Sí, lo haré. O te escribiré a lo mejor mediando ya con la coordinadora, que es una gran amiga mía, Maribel Bayona, con una de las coordinadoras, pero yo voy a hacer el poneros en contacto. Y te tomo el guante de lo de escribir algo sobre la experiencia de la trobada, porque lleva bastantes años y yo creo que es un proyecto que empezó piloto y que se acabó configurando muy potente. Pues nos va a encantar. Yo te voy a mandar por mail el link de la revista, es digital, así que puedes leer todos los números, puedes ver todos los artículos y nos va a encantar que escribáis sobre lo que estáis haciendo porque para eso está la revista. Aquí en Cataluña también tenemos un grupo de teatro de educación, ¿vale? Y a nivel de Estado español también, porque está, no sé si conoces, Ana, cuando se hacían la Caixa Sena, les trobades de Caixa Sena, sí. ¿vale? Pues ahora este año ya s'ha acabat, però antes se hacían. Doncs este año se ha empezado una que se llama Virtu Teatro. Y ahora están haciendo los jóvenes, están grabando sus vídeos, porque como esto ahora pandémico, y empieza ahora, o sea, apúntate, se llama Virtu Teatro. ¿Vale? Mándamelo, Chesca, mándamelo Sí, también. Y ahora se está haciendo, y será un día en el que presentan los vídeos y además se intercambian, creo que se hace con Zoom y lo que harán es, harán grupos y irán trabajando de toda España. O sea que también es interesante. Sí. ¿No? Trabajando estamos, los profes trabajamos, lo que pasa que... Pues eso me encantaría que también fuera un artículo para poder difundirlo, porque es buenísimo. Tenemos que saber quiénes estamos haciendo estas cosas y sumar fuerzas. Perfecto, pues estamos en contacto, me encanta. Qué bien.
Alberto, veo que has escrito una pregunta por el chat. Si quieres decirla tú para que sea más cómodo. No se te escucha. Sí, quería preguntar a ambas si en entrar en lo puramente teatral, es decir, formación teatral pura y dura, ¿se forman los profesores en técnicas expresivas y herramientas de comunicación que les puedan ayudar a dinamizar clases? ¿Es troncal? ¿Se presupone y se olvida? Yo me pregunto, porque quien quiera, por ejemplo, ser profesor aquí de secundaria en España tiene que hacer ahora un máster que vale bastante dinero y me gustaría saber si estas técnicas se enseñan o si simplemente se estructura, o sea, se aprende a cómo estructurar y demás una asignatura, no en cómo impartirla. Me pregunto, ¿este tipo de cosas se tienen en cuenta? Yo respondo mínimamente y te dejo, Chesca. En Argentina sí, está en los institutos de formación superior, está en todos los años y tiene bastantes horas. Aquí yo he leído solamente un estudio revisando una tesis doctoral que hacía un revisionismo de los planes de estudio de profesorado y las horas de educación artística eran bastante pocas en general de educación artística, pero desconozco los contenidos exactamente, las técnicas, porque no es solo que esté dentro del currículo, sino que se den de una manera dinámica, proactiva, no como contenido solamente. Yo desconozco el nuevo currículum, pero yo te digo que yo no recibí y todos los profesores lo que hacemos es hacerlo por tu cuenta. Son todos, que sí que a veces sí que hay propuestas, desde la Caixa también están poniendo alguna cosa de oratoria, de no sé qué, pero todo extra y fuera de la formación obligatoria, vaya, arreglada. Es una pena, pero es así. Por eso no hay. Si es que solo pensar que no hay departamento de visual y plástica, ¿no? Hay departamento ya en la UAB misma, pero no hay, del artístico está visual y plástica y música, no hay nada de dramático. Nosotros no tenemos, no existe. Pues yo creo que es doblemente grave. O sea, si es así esto, es doblemente grave porque una cosa es que estéis solos y la otra es que el resto de profesores se estén formando sin tener esas herramientas. O sea, si directamente se sigue dando clases de una manera unidireccional o digamos, no sé si llamarlo jerárquica, pero o sea, no sé, me extraña que esto no se esté implementando, no se entienda como una mejora dentro de lo que es la educación y que dependiendo de la asignatura se aplicará de una manera o de otra. O sea, habrá más relación con los estudiantes o menos. Mira, Alicia Rabadán quiere... Sí, iba a dejarte terminar, Alberto, pero sí. No. Me interesa, si hay debate es maravilloso. Vale, Alicia. Buenos días. Bueno, es que esto precisamente es un tema con los egresados de arte dramático, porque podría ser una salida también profesional y que de hecho hay una asignatura que es pedagogía teatral y bueno, pues nadie duda que la música la tenga que dar alguien que por lo menos sepa música o que la historia o las matemáticas las tenga que dar alguien que ha estudiado historia o matemáticas, pero en este sentido hay una carencia muy grande aquí porque no salen oposiciones donde vamos con ese perfil. La plástica, bueno, yo me acuerdo en su tiempo que la plástica ya costó, pero bueno, por lo menos ha conseguido que salgan profesores especialistas, ¿no? Y aquí podría ser bueno, de hecho yo creo que hay un debate ahí empezado con los egresados de las ESADS para conseguir que se oferten esas plazas públicas como especialistas. Pero no, me parece que no hay nada contemplado. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo, Alicia, porque por alguna razón a los teatreros siempre nos quitan ese derecho, ¿no? Es como lo que dices tú, nadie duda que la matemática la tiene que dar un especialista en matemática, o la música un músico, pero el teatro que lo dé un maestro que haga un cursito, un fin de semana de aplauso y pandereta, ¿no? Como, a ver,
¿no? ¿Cómo es posible que se ningunee así un lenguaje artístico tan complejo, tan rico, tan de cruces de disciplinas como es el teatro? Es notable. Pero es que voy a apuntar una cosa más, que me han venido dos conexiones. Es que además es una asignatura que se ofrece como optativa, y eso pues se la dan al que tiene menos horas. Y yo me están viniendo dos casos de dos amigas que me han preguntado y me han dicho, oye, dame algo de material. Pero imagínate, una que le tocó a una del departamento de música, una músico que por lo menos tenía una sensibilidad, y la otra del departamento de literatura, hombre, que también tiene una sensibilidad, pero que no tienen herramientas, que es lo que estamos hablando. Ninguna de las dos tenían herramientas y me llamaron, por favor, danos algo, un manual, como si esto fuera de manual, ¿no? En fin. Tal cual. Es muy Matrix, ¿no? Cargando, cargando, ya está, ya sé hacer teatro. Sí, sí, sí. Ahí está el valor que se le da, ¿no? Gracias por darme la palabra. A ti por el testimonio. Pues entonces, muchas gracias a las dos ponentes y gracias al público por asistir. Y seguimos a las 4, después del descanso de comida, en la página de Mutis, si no me equivoco. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y a todas. Gracias, ha sido un placer.